La de hoy es una historia que todos los mexicanos deberíamos de conocer, ya que su protagonista es un ejemplo de superación y disciplina que, por sus logros, alcanzó el firmamento deportivo, convirtiéndose en la atleta mexicana más laureada de todos los tiempos y una leyenda mundial en su disciplina. Sus hazañas son tan grandes como su determinación, misma que la llevaron a ganar las competencias más importantes del orbe, como los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial y los Juegos Panamericanos, así como los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En este otro viaje por el mundo deportivo conoceremos la apasionante trayectoria de María del Rosario Espinosa, la taekwondoísta mexicana que dominó los tatamís del planeta durante casi una década, viviendo su punto más alto entre 2007 y 2008, donde lo ganó literalmente todo, incluida la satisfacción más importante de su vida, la de sacar a su familia de la pobreza. Este inspirador relato tiene su origen el 29 de noviembre de 1987 en La Brecha, un humilde pueblo de apenas 2000 habitantes en el municipio de Guasave en el estado de Sinaloa. Su madre, ama de casa, y su padre, pescador, le inculcaron el deporte desde muy pequeña, teniendo su primer acercamiento con él a través del box y el atletismo, aunque después se inclinaría por una disciplina de alto valor filosófico y espiritual que convirtió en su estilo de vida. Se trata del taekwondo, un arte marcial de origen coreano que combina golpes con los puños y pies, e inculca en sus practicantes códigos de honor y hábitos positivos fundamentales para la conquista de la voluntad y la consumación de objetivos. Chayito, como le dicen de cariño, empezó a practicar taekwondo a muy temprana edad, y mientras cursaba la educación primaria cayó en cuenta que practicarlo estaba cambiándole la vida. Los primeros años de entrenamiento los realizó en su pueblo natal, sin embargo a los 14 tuvo que trasladarse al municipio de Guasave para no estancarse y continuar su crecimiento. Aunque no cumplía con el somatotipo ideal de una taekwondoísta, quienes suelen ser espigadas y muy flexibles, María gozaba de otras características como potencia y explosividad, que compaginadas con su fortaleza mental, rápidamente la pusieron en el radar de las futuras joyas del deporte nacional, la llamada generación del cambio de atletas mexicanos que dejaría atrás décadas de frustración para convertirse en campeones panamericanos, mundiales y olímpicos. Físicamente el somatotipo ideal de una practicante de taekwondo, porque no es tan espigada, no es tan delgada, ni tampoco es tan flexible. Pero ella explota de una manera interesante lo que tiene, que es su potencia. Es una mujer, yo creo que es la más fuerte taekwondoín que tenemos, físicamente hablando. A los 15 años María ya destacaba en competencias regionales y nacionales, por lo que no tardaron en incluirla dentro de la selección juvenil. Probó las mieles de la gloria internacional por primera vez a los 19 años, cuando el 20 de mayo de 2007 se adjudicó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Pekín contra la surcoreana Lee In-young. Empezó ganando el primer round, aunque lo perdió por una doble amonestación. Para el segundo recortó distancias, pero se quedó abajo, así que para el tercero atacó con todo su arsenal, ya que los combates de taekwondo son a 3 episodios. Finalmente empató restando 30 segundos y casi de inmediato se fue arriba para convertirse en campeona mundial con una papeleta definida de 4x3, todo esto en la categoría de menos de 72 kilogramos. Yo ni me lo imaginaba andar en el pescado. La lengua, estábamos en un barco, estábamos enfrente de las Alajitas y no quise llevar el celular yo porque andamos juntos un hermano mío y me lo robaba el hermano, pues, y me gastaba el saldo. No lo quise llevar y él sí lo llevó y él se reportó para su casa y fue cuando le dio la noticia a su esposa a él que la Chayita había ganado el campeonato mundial. El próximo reto de la sinaloense eran los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y posteriormente ganarse un lugar en el selectivo que acudiría a las Olimpiadas de Beijing 2008. Pese a sufrir una lesión de tobillo, las condiciones de Chayito imperaron en la ciudad carioca, haciéndose del oro panamericano y asegurando su lugar en la delegación que representaría a México en los Juegos Olímpicos. Cuando empezó en el taekwondo, María jamás pensó que llegaría tan lejos como para representar a México en unas Olimpiadas. Sin embargo, los años de obediencia y disciplina rindieron sus frutos y ahora con tan solo 20 años participaría en su primera justa olímpica, una en donde iba a superar hasta sus propias expectativas, pero ahora en la categoría de mayor a 67 kilogramos. En la ronda eliminatoria superó a la tunecina Kaola Bemamsa, en cuartos de final hizo lo propio con la sueca Karolina Kerczycka y en semifinales aplastó a la británica Sarah Stevenson con un contundente 4-1. María del Rosario sabía que para la final con la noruega Nina Solem no sería un día de campo sobre el tatamí del gimnasio de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pekín, recinto en el cual la deportista sinaloense se bañaría con la gloria olímpica.
Espinosa salió escoltada por su entrenador José Luis Onofre y el médico del equipo, mientras las gradas del pabellón lucían repletas de mexicanos que no cesaban de apoyar a su compatriota, quien recibía las últimas indicaciones de Onofre cuando las contendientes fueron llamadas a la zona de combate. Así lo planeó previamente y atacó de inmediato para adelantarse en el marcador con una patada Vandal Chagui al tronco de la noruega. La pizarra no se movió más durante el primer episodio y tampoco para el segundo, donde ninguna de las taekwondoínas pudo impactar el peto o casco electrónico de la otra. Decenas de mexicanos vitoreaban a Chayito, quien convirtió el aliento de sus paisanos en el combustible que iba a empujarla a la victoria, y así fue. A los 25 segundos del último round, tanto mexicana como noruega activaron los sensores y el score quedó 2-1. Después subió a 3-1 cuando María ejecutó un Vituro Chagui sobre Nani Solem y tras recuperarse de un golpe en el tobillo izquierdo, Espinosa colgó el 4-1 con la misma técnica a falta de 30 segundos. Medio minuto la separaba del oro olímpico, pero la medalla ya era suya. No le importó recibir la doble amonestación y perder un punto, con tal de que el tiempo en el cronómetro se consumiera a su favor. Una vez se detuvo, la sonrisa en su rostro relució hermosa, denotando el trabajo de toda una vida, el esfuerzo de su familia y equipo, así como la determinación para salir adelante y lograr sus sueños. María del Rosario Espinosa gestaba una hazaña monumental como la segunda deportista mexicana en ganar un oro olímpico, después de la halterofilista Soraya Jiménez en Sydney 2000. Fue un momento de decir, lo logré uno de mis sueños. Mi entrenador llevaba una bandera, no se sabía, ¿no?, si íbamos a ganar o no, pero llevaba una bandera para lo que es dar la vuelta olímpica, ¿no?, la tradicional vuelta olímpica. Una vez que ya estaba en el podio fue cuando dije, wow, quiero ver mi medalla, ¿no?, cómo es, qué se siente, y cantar el himno nacional fue como el cerrar esa competencia, de decir, yo pude, yo lo logré, y todo se puede lograr si le pones mucha dedicación, muchas ganas. La mira de Chayito no se quedó estática y enseguida apuntó más alto en el horizonte: ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez 2010, clasificarse a Londres 2012 y así seguir cosechando éxitos, los cuales conseguiría a raudales, hasta el día de su retiro profesional en noviembre de 2022. En Mayagüez 2010 se llevó el oro, convirtiéndose junto a Ernesto Canto en los únicos mexicanos que han ganado un Grand Slam de campeones del mundo, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe. En los Juegos londinenses no repitió el oro, pero sí medalla, y tras derrotar 4-2 a la cubana Glenis Hernández, se colgó el bronce olímpico, erigiéndose junto a Paola Espinosa como las primeras mujeres en lograr medallas olímpicas para México en 2 ediciones distintas. Para Veracruz 2014 defendió su título de campeona centroamericana y al año siguiente en los Panamericanos de Toronto amarró la plata, lo mismo que su boleto para los Juegos Olímpicos de Río 2016, los terceros de la guasavense de ya entonces 28 años. En su presentación sobre suelo brasileño, María aplastó 4-1 a la filipina Cristia Lora y libró así los cuartos de final como la semifinal en combates cardíacos, que superó en puntos de oro ante oponentes de mayor estatura, la marroquí William Dislam y la estadounidense Jackie Galloway respectivamente. En el enfrentamiento por el título, María tuvo un combate muy complicado que no pudo descifrar ante la china Zheng Shuyin, quien con su 1.88 de estatura, 15 centímetros más que ella, le impidió atacar y la venció 5-1. Pese a la derrota, María del Rosario y todo México celebraron la obtención de la plaza, su tercera medalla en Juegos Olímpicos, con lo que pasaba a la historia como la primera mexicana en conseguir 3 preseas olímpicas en Juegos consecutivos. Con casi 30 años, la prensa le cuestionaba sobre su futuro en el profesionalismo, del cual aclaró no tenía intenciones de abandonar. Continuó engrosando su palmarés y en 2017 consiguió el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Muju en Corea del Sur y 2 años más tarde el Subcampeonato Mundial de Manchester, siendo este su último reconocimiento de renombre, sin demeritar los segundos lugares que obtuvo en los Campeonatos Panamericanos de 2018 y 2021, mismo año en el que recibió el Premio Nacional del Deporte. En 2022, a sus 35, María tomó la decisión de decirle adiós a las competencias profesionales y anunció su retiro, dejando atrás una trayectoria impecable repleta de campeonatos y medallas de todos los colores. Pero lo más importante, más allá de hacerse un lugar en los libros de la historia, María del Rosario se ganó el cielo regalándole a su familia un mejor estilo de vida, lejos de la pobreza y las carencias del pasado. A pesar de su nueva vida, Chayito sigue siendo la misma persona de siempre, con los pies bien plantados sobre la tierra, sin olvidar sus raíces ni los
los valores y principios que le inculcaron sus padres y la misma práctica del taekwondo. Para 2023 se estrenó como mamá y para la fecha de publicación de este video sigue inmersa en el mundo deportivo como entrenadora para taekwondo, donde esperamos coseche muchos triunfos, tal como ella en su carrera profesional. De esta manera termina nuestro viaje por la legendaria trayectoria de María del Rosario Espinosa, la niña que salió de un pueblo pesquero para dominar el mundo del taekwondo y convertirse en la deportista mexicana más ganadora de la historia. Una historia incomparable que esperamos hayas disfrutado tanto como nosotros. Si fue así, regálanos un like y comparte la historia para que más gente conozca las hazañas de María Espinosa. Si aún no lo haces, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones pulsando sobre la campanita, así recibirás una alerta cada vez que publiquemos nuevo contenido. Hasta la próxima y nos vemos pronto para otro apasionante viaje por el mundo deportivo.